Hola, ¿qué tal? En esta lección vamos a hablar sobre esta simulación Monte Carlo y ver cómo podemos desarrollar una simulación Monte Carlo. Como mencionamos, se utiliza esta simulación para hacer un modelo más completo que los análisis de sensibilidad y de escenarios, y vamos a ver que, acorde a la situación particular que estamos desarrollando, se pueden generar diferentes premisas con diferentes probabilidades, y a través de la generación de diferentes números aleatorios que nos proporciona efectuar en este caso Excel, pero también otros softwares nos permiten hacer este tipo de proyecciones, podemos generar una proyección y tratar de generar simulaciones, muchas simulaciones en realidad, para identificar cuál es el valor presente neto de todo este proyecto que estamos analizando. Se puede complicar bastante en la medida que vamos agregando variables, pero pues vamos a ver que en muchas ocasiones la sencillez y la simplicidad también nos genera esta conveniencia, pero en caso de que se requiera también se pueden generar modelos más complejos, más completos, más robustos, eh, y que nos permitan interpretar situaciones más complejas también. Entonces vamos a ver, aquí tenemos la probabilidad del crecimiento de una industria. Vemos la probabilidad, por ejemplo, de que las unidades vendidas de la industria sean de 10 millones, la probabilidad de que sean de 10.500.000 y la probabilidad de que sean de 11 millones. Ese sería un primer punto de partida a través del cual podemos generar esta suposición. No sabemos cómo vaya a crecer o decrecer el mercado, por lo tanto, a través de que identifiquemos qué tanta posibilidad existe que se mantenga la proyección que a través de los análisis se tiene considerada, ya sean análisis sectoriales, reportes sectoriales, proyecciones que pueden ser proporcionadas por casas de análisis de mercados. Y una vez que tenemos esta información, vemos que también podemos generar las mismas suposiciones para la participación del mercado de la empresa. Vamos a ver cuál es la probabilidad de que nuestra empresa tenga, por ejemplo, el 3% de participación del mercado. Quizá actualmente esa es la participación con la que contamos, pero creemos que podemos crecerlo un poco más, y es por eso que el siguiente escenario con mayor probabilidad es la participación de mercado del 4%. Entonces a lo mejor tenemos una tendencia creciente, pero también pudiéramos inclusive decrecer al 20% y también quizá al 1% en un 10% de probabilidades. Pasando de lo general a lo particular, podemos aplicar estos escenarios a tu situación específico, y vemos en este caso que hay un 5% de posibilidades de tener el 8% de la participación del mercado, lo cual también va a influir en la proyección de estos flujos y estos escenarios esperados en esta simulación Monte Carlo. Tenemos información al respecto de la ejecución del proyecto, la inversión inicial de 20 millones, los costos variables por unidad, costos fijos, la vida del proyecto. En este ejemplo de 10 años, no todos los proyectos tienen vidas finitas, como en este caso, pero es recomendable utilizarla para que la simulación Monte Carlo tenga una forma sencilla de aplicarse. Sin embargo, vamos a ver cómo podemos hacer una adaptación para que podamos ajustar esta proyección a flujos perpetuos, considerando que no haya un fin de la vida del proyecto. En ese sentido, también tenemos la tasa impositiva del 34% y el retorno requerido del 15%. Una vez tenemos esta información, tenemos en estas leyendas que necesitamos tres números aleatorios: uno para las ventas de la industria, uno para la participación de mercado y otro para la aleatoriedad en el precio de venta. No sabemos qué tanto vamos a poder estar generando las ventas y con relación a los descuentos que tenemos que estar generando para que se generen esas ventas. Entonces se puede generar esta simulación bajo estos supuestos, y si bien podríamos generar un número aleatorio y usarlo para las tres entradas, esto dará como resultado solo 30 valores presentes netos diferentes. Como todas las variables aleatorias son independientes, debemos crear tres números aleatorios. Entonces, el hecho de utilizar solamente un número aleatorio simplificaría bastante las cosas y limitaría mucho el alcance del análisis, y por lo tanto vemos que a continuación se verá un conjunto de números aleatorios y las proyecciones resultantes para estas variables. Además, se puede estimar más de estos tres variables para dar probabilidades en el modelo Monte Carlo. Sin embargo,
Esto complicaría demasiado el modelo y depende mucho de la proyección y del caso que se está analizando. Entonces vemos también, aquí tenemos un número aleatorio 1, un número aleatorio 2 y un número aleatorio 3. Tenemos cómo estos números van a influenciar o van a afectar estas variables de las ventas de la industria, la participación de mercado, las unidades vendidas y el precio por unidad. Aquí, como vemos en esta leyenda, estamos utilizando la función aleatorio para que se generen estos números. Y si queremos actualizar estos números aleatorios para ver cómo pudieran comportarse estas variables en diferentes escenarios, pudiéramos presionar la tecla de F9, así como lo estoy haciendo ahora. Si yo presiono F9, mientras voy presionando esta tecla, se va generando esta nueva aleatoriedad de estos números y por lo tanto una nueva proyección de ventas, una nueva participación de mercado, unidades vendidas y precio por unidad, de forma que podemos ver cómo se pueden presentar las situaciones en diferentes escenarios de esta manera. Entonces, si queremos volver a activar esta opción, en esta hoja está desactivada la opción de la actualización de forma automática. Tenemos que ir a fórmulas y nos vamos a opciones para cálculo aquí arriba a la derecha y lo cambiamos a automático. Para mantener este mismo escenario y poder ver cómo se genera el análisis, lo tenemos desactivado en esta hoja de cálculo en particular. Y en esta hoja también tenemos un total de 500 proyecciones. Esta es una proyección, entonces vamos a ver que tenemos 500 en la parte inferior de esta hoja para generar todo lo que la información necesaria para llenar esta gráfica que estamos viendo en este momento. Entonces, si esta hoja nos dice cuál es el valor presente neto de este proyecto y tenemos en este caso 40 escenarios que nos da un valor presente neto de entre menos 30 a menos 20. Si yo apunto ahora a esta otra columna, tenemos 11 escenarios en los cuales el valor presente neto está entre menos 20 y menos 10 y de esa manera podemos identificar cada uno de los escenarios. Este escenario, que es el que tiene mayor probabilidad según estas proyecciones que tenemos en este momento, es el escenario en el cual el valor presente neto ronda entre los 100 y los 110 con un total de 94 observaciones. Como vimos, son 500 observaciones, por lo tanto casi un 20%, alrededor de un 18% de las observaciones se encuentra en este punto. Continuando un poco con la información de esta hoja de aplicación, vemos que tenemos esta pregunta: ¿cómo interpretamos la situación Monte Carlo? Una forma de hacer esto es un gráfico de probabilidad acumulada que muestre la probabilidad de que el proyecto tenga un valor presente neto positivo o un valor presente neto negativo. Además, ya vimos cómo podemos interpretarlo de forma visual en esta primera gráfica que tenemos en la parte superior, pero vamos a ver que ahora en las celdas que tenemos abajo, que vamos a ver enseguida en esta lección, se muestra esta probabilidad de cuál es esta probabilidad acumulada del valor presente neto que tenemos presentada en esta gráfica, y vemos que la función de densidad acumulada para el proyecto se muestra en la misma. Si actualizamos los cálculos, podemos ver que la probabilidad de un valor presente neto positivo para este proyecto oscila entre el 85 y el 95%, que es lo que vamos a ver enseguida. De este modo tenemos este gráfico. Voy a alejar un poco la vista para que se pueda ver más completamente. Pero vamos a ver que si yo actualizo con la tecla F9, esta probabilidad de generar un valor presente neto está casi llegando a 90%. Si yo lo actualizo, ahora bajó. Si lo actualizo, volvió a subir. Y constantemente podemos ver en diferentes proyecciones, al cambiar estas 500 proyecciones y generar esta fusión de todas estas proyecciones y promediarlas, obtenemos estos diferentes escenarios que estamos viendo en este momento. Los escenarios negros son esos escenarios en los cuales se genera o se proyecta un valor presente neto negativo, y vemos que la posibilidad en este caso, por ejemplo, de generar un valor presente neto positivo es del 89%. Si vuelvo a actualizar, ahora, según estas nuevas proyecciones, es del 88%. Si vuelvo a actualizar, ahora es del 90%. ¡Qué casualidad! Y por lo tanto significa que el valor restante proporcional implica que pues es un valor presente neto negativo, en este caso del 10%. Si actualizo,
ahora tenemos la posibilidad de generar un valor presente neto negativo del 11.6% y podemos generar así diferentes proyecciones e identificar cómo es que se generan estos diferentes cálculos. Continuando con el análisis, voy a bajar un poco más. Ahora tenemos de la misma forma que vimos en su momento en la parte superior de esta hoja, cómo teníamos los números aleatorios y así las proyecciones de ventas de la industria, la participación del mercado, las ventas de unidades, y podemos generar esta proyección de este estado de resultados en cada uno de estos escenarios hasta tener el flujo de efectivo de operación esperado en cada uno de ellos, y considerando que son 10 periodos y que tenemos la tasa de descuento en la parte superior, tenemos esta columna que ya está referenciando todo para identificar el valor presente neto de cada una de estas proyecciones. Y aquí tenemos esta anotación. En algunos proyectos que se quiera utilizar esta proyección sin límite de periodos, se considerarían valores presentes netos por perpetuidad, de modo que mostramos en la lección de la perpetuidad y perpetuidad creciente en esta formación de oxígeno, a la cual se le resta la inversión para determinar el valor presente neto. Entonces, en ese escenario, en caso de que no contemos con un proyecto con límite de vida, podemos utilizar una perpetuidad aquí, simplemente dividiendo los flujos de efectivo de operación entre la tasa de descuento que está en la parte superior, y a lo cual le restaríamos la inversión inicial para identificar este valor presente neto. Entonces, vamos a continuar con la revisión de esta hoja. Voy a saltarme los 500 observaciones. Y en esta parte inferior podemos ver esta leyenda en donde vemos que para un mejor análisis se presenta una tabla de frecuencias en donde podemos dar revisión de manera resumida a la simulación completa. Tenemos diferentes grupos, podemos cambiar los grupos para generar diferentes clasificaciones en las gráficas y vemos cuántas veces se repiten los escenarios en cada uno de estos grupos. Es decir, en el grupo de el valor presente neto negativo de entre menos 10 millones y menos 20 millones, tenemos 47 escenarios. En el escenario anterior, en donde la máxima de la pérdida es de un valor presente neto de 10 millones, es de 11 observaciones. Y podemos ver que en donde más se repiten estas observaciones sería en este que está aquí, que corresponde al escenario de los entre 100 millones y 110 millones, tal como pudimos ver en la gráfica en la parte superior. Entonces tenemos la frecuencia en la cual los escenarios llegan a este punto. Vemos que el 16.6% de los escenarios llegan a este punto, y eso significa que pueden haberse quedado aquí o pueden haber generado un crecimiento aún superior. Entonces podemos interpretar que hasta este punto, hasta los 230 millones, tenemos un 3.8%, y después aquí vimos que una observación se quedó en este grupo, y eso implica que baja el porcentaje de ser de 3.80 a ser 3.60, y de esta manera podemos interpretar esta tabla que estamos viendo en este momento. Y de ese modo es que podemos desarrollar una proyección y un análisis o una simulación Monte Carlo y generar un análisis como este que estamos viendo en pantalla. Y básicamente eso es todo por esta lección. Nuevamente pasar de lo general a lo específico para aplicar todos estos fundamentos, esta forma de desarrollar estas simulaciones y todas las otras herramientas que ya hemos visto en esta formación de oxígeno, que van acompañadas a esta simulación o que son necesarias comprenderse y utilizarse para generar esta proyección Monte Carlo. Y básicamente eso es todo por esta lección. Nos vemos en el siguiente video.